Buenos días, hermanos. Vamos a tener el estudio de la palabra de nuestro Dios. El título de este estudio lleva Un cristiano frente a la adversidad. Vamos a basar nuestro texto en Hechos capítulo 27 de los versículos 7 al 37 que ustedes ya leyeron. Antes de iniciar este tema, me gustaría decirles que voy a dar algunas definiciones para entender la lectura. Cuando estaba estudiando este texto y veía el detalle con el que nos platica o nos relata esta historia, me parecía sorprendente. Y también para comprender todo lo que había pasado es necesario que entendamos algunas cosas que nos dice la palabra de nuestro Dios. La primera palabra que vamos a definir es barlovento. Barlovento es un término usado en la marina donde se ocupa para decir cómo va la dirección del viento. Suponiendo que la dirección del viento, en mi caso, por ejemplo, fuera de mi mano izquierda a mi mano derecha, entonces el barlovento sería que el viento me está pegando en mi mano izquierda y el sotavento sería la mano derecha. Entonces, si yo dijera que mi cuerpo está llevando por el viento en sotavento, quiere decir que yo me estoy yendo hacia mi mano derecha. Otra de las palabras que leemos en este texto de la palabra de nuestro Dios es esquife. El esquife es lo que hoy conocemos como un bote salvavidas. Son estas pequeñas naves que las naves antiguas tenían para que, en dado caso de que estuvieran cerca de una isla, el barco no tuviera que llegar hasta la isla, sino en este esquife o en este bote salvavidas meter algunos hombres y que pudieran llegar con mayor tranquilidad a la isla. Otra de las palabras que mencionan aquí la palabra de nuestro Dios es sirte. Sirte se refiere a montañas de arena que se encuentran bajo la superficie del mar, que es muy fácil que los barcos atranquen en ella. Una vez atrancado en ella, en este sirte, en estas montañas de arena, era muy complicado, si no es que imposible, salvar la nave. Y si esa nave estaba fuera de la costa o estaba muy alejado o nadie sabía que ahí se encontraba la nave, desafortunadamente era el fin para los marineros. Una vez definido estas pequeñas palabras, podemos iniciar un poco más de qué es lo que vamos a ver el día de hoy y qué nos narra Hechos 27 del 7 al 37. Como antecedentes tenemos que Pablo ya había dado su discurso frente al rey Agripa. Vemos que Pablo no había sido condenado o no había por qué condenarlo porque él no había cometido ningún delito. Leemos en el versículo 20 del capítulo 26, versículo número 32. Y dijo Agripa, dijo a Festo, ¿podía este hombre ser suelto si no hubiera apelado a César? Esta es la razón por la que Pablo no fue suelto, porque Pablo, como ciudadano romano, apeló a César. Entonces Pablo tenía que llegar a Roma, llegar a Italia, porque como él había apelado a César, en ese momento era el destino de este Pablo. Entonces vemos que es puesto bajo custodia de un centurión llamado Julio. En el versículo 1 leemos, mas como fue determinado que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Así es como Pablo en este momento está custodiado bajo este centurión. Vemos que este centurión le tenía algunas concesiones a Pablo. En el versículo 3 vemos cómo este centurión permite, como lo llama la Biblia, a algunos amigos que asistan a Pablo durante el viaje. En el versículo 3 leemos, y otro día llegamos a Sidón, y Julio, refiriéndose al centurión, tratando a Pablo con humanidad, permitióle que fuesen a los amigos para ser de ellos asistido. Bueno, entonces permite este centurión que Pablo viaje con algunos amigos, como los llama la Biblia. Y finalmente tenían que viajar a Italia, tenían que viajar a Roma para encontrarse con el César. Y entonces el centurión, como estaba a cargo, decidió ponerlos en una nave alejandrina
que viaja a Roma. Leemos el versículo 6 que dice: y hablando allí el centurión, una nave alejandrina que navegaba a Italia, nos puso en ellas. Entonces vemos como este centurión los pone en esta nave para que viajen a Alejandrina. Pero inmediatamente nos damos cuenta que hay adversidad. No sabíamos en este momento, o Pablo no sabía en este momento, a todo lo que se iba a enfrentar durante el viaje. Y desde el primer instante el viaje se tornó difícil. Leemos en el versículo número 7: y navegando muchos días despacio, y habiendo apenas llegado delante de Gnido, no dejándonos el viento, navegamos bajo de Creta junto a Salmón. Es decir, que el viento estaba reacio, y dice que apenas habían llegado a un lugar que se llamaba Gnido y no había sido placentero el viaje. No obstante, el viaje se torna cada vez más difícil, porque dice: y costeándola difícilmente, llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Pero de ser un viaje que dificultoso, pasó a ser ya un viaje que se volvía peligroso, porque en el versículo 8 nos dice: y pasando mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, porque ya era pasado el ayuno, Pablo amonestaba. ¿Qué se refiere esto? Nos dice, o la palabra de nuestro Dios menciona el ayuno. El ayuno era un evento, una festividad que se celebraba más o menos por el mes de octubre. Entonces, cuando la palabra de nuestro Dios nos dice: ya era pasado el ayuno, Pablo amonestaba, es decir, que ya se acercaba el invierno y la navegación se podría volver dificultosa aún más. Y Pablo en este momento, al ver todas las circunstancias por las cuales estaba pasando, sabiamente y prudentemente ve lo que acontece. Dice: diciéndoles: varones, veo que con trabajo y mucho daño, no solo de la cargazón y de la nave, mas aún de nuestras personas habrá de ser la navegación. Lo que les está diciendo Pablo en este momento es: veo que con mucho trabajo hemos llegado hasta aquí, con mucho daño de la carga que llevaba la nave y de la misma nave. No era una nave pequeña, porque la misma palabra de nuestro Dios nos dice en el versículo número 37: y éramos todas las personas en la nave 276, o sea que era una nave que viajaba a Roma y era una nave grande de ese entonces, pues para llevar 276 personas y aparte la carga. Entonces, en estos momentos, Pablo prudentemente, al ver todas las circunstancias que ya estaban alrededor de ella, lo que les está comentando es que era mejor esperar en ese lugar que seguir avanzando con el viaje o retomar el viaje después que mejorara el tiempo. Pero en este caso Pablo no tomaba las decisiones, porque en el versículo número 11 nos dice: mas el centurión creía más al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. Esto es muy similar a lo que pasa hoy en día. Si se dan cuenta, en estas circunstancias que está viviendo la humanidad, nosotros muchas veces en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestras actividades cotidianas, nosotros debemos de ser como Pablo, ver las circunstancias que están pasando, y Pablo daba un consejo, que era mejor en este momento no salir a navegar. Pero en ocasiones también nosotros no somos los que tomamos las decisiones, son otras personas las que toman las decisiones. Y pues, ¿qué puede hacer Pablo en ese momento? ¿Bajarse de la nave en medio del mar? ¿Desobedecer al centurión? No lo podía hacer. Entonces Pablo sabiamente lo único que hizo es estar en comunión, como lo veremos más adelante. Vamos a seguir leyendo y vamos a ver ¿qué es lo que había pasado? Vamos a adelantarnos hasta el versículo número 14. Mas no muchos días después mas no mucho después dio en ella un viento repentino que se llama Euroclidón,
y siendo arrebatada la nave, no pudiendo resistir contra el viento, la dejamos y éramos llevados. ¿Qué significa? Era tan fuerte el viento que literalmente dejaron que la nave fuera a la deriva. Ya no trataban de manejarla, simplemente el barco era llevado a la deriva. Dice, y habiendo corriendo a sotavento de una pequeña isla que se llamaba Claudia, apenas pudimos ganar el esquife, al cual tomando usaban de remedios, ciñendo la nave y teniendo temor de que se diesen en el sirte, abejadas las velas eran así llevados. Mas siendo atormentados de una vehemente tempestad, al siguiente día alijaron. Y el tercer día nosotros con nuestras manos arrojamos los aparejos de la nave, y no pareciendo sol ni estrella por muchos días, y viendo una tempestad no pequeña, ya era perdida toda la esperanza de nuestra salud. Voy a leer el versículo 20, que es el que acabo de leer. Y no pareciendo sol ni estrellas por muchos días, y viendo una tempestad no pequeña, ya era perdida toda la esperanza de nuestra salud. Imagínense hasta qué punto llegó esta tempestad, que dice que por muchos días no vieron el sol ni las estrellas. Las nubes, el viento arreciaba de tal manera que ellos ya se consideraban perdidos en la nave. Por lo menos durante 14 días no vieron ni sol ni las estrellas. Esto lo podemos corroborar en el versículo número 27, que dice, y venida la 14ª noche. Esto quiere decir que durante estos tiempos, durante estos 14 días, estando en el mar, con la nave a la deriva, cansados, ya no pudiendo navegar el barco, estaban en una situación que ellos se consideraban perdidos. Pero entonces Pablo, vemos ahora qué es lo que va a hacer Pablo. Pablo era un cristiano. En estos momentos, en Hechos 27, que es el penúltimo capítulo de Hechos, Pablo ya había visto muchos milagros. Pablo ya había sido liberado de la cárcel. Ya se le había aparecido el Señor Dios. Y en el versículo número 21, lo primero que les dice Pablo es, entonces Pablo, habiendo ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, fuera de cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no partir de Creta y evitar este inconveniente y daño. Lo primero que les dice es, ¿por qué no me hicieron caso? Cuando estábamos en Creta, no hubiésemos salido de ahí y así hubiésemos evitado todo esto que nos está aconteciendo. Entonces vemos la prudencia de este Pablo, porque Pablo, al ver las características, él en su orgullo, ya habían pasado muchas cosas que Pablo había visto del Señor y él ya sabía y él conocía. Pablo no fue imprudente y dijo, vamos a embarcarnos, yo sé que el Señor me va a librar, yo sé que el Señor va a hacer todo por mí, yo sé que no me va a pasar nada en el barco. Él fue prudente desde el principio y les dijo, si están viendo cómo está el tiempo, ¿por qué vamos hacia allá? Pero durante todo este tiempo, Pablo estaba en comunión con el Señor. Pablo estaba en oración. Pablo estaba haciendo lo que un cristiano debe hacer en momentos de tempestad, en momentos de adversidad, que es estar con el Señor, confiar en el Señor y saber que nosotros somos del Señor y que le servimos a un Señor poderoso, porque dice la palabra de nuestro Dios. Mas ahora os amonesto que tengáis buen ánimo, porque ninguna pérdida habrá de persona de vosotros, sino solamente de la nave. Les empieza a dar ánimo diciéndoles que no se preocupen, porque lo único que se va a perder es la nave y no otra cosa. Pero ¿por qué Pablo decía esto? Porque en el versículo 23 leemos, porque esta noche he estado conmigo el ángel del Dios del cual yo soy,
y al cual sirvo. ¿Con qué confianza lo decía? Porque una noche antes Pablo había estado en comunión con el Señor. Porque una noche antes Pablo había estado con el ángel del Señor y él mismo le había revelado. Porque dice, diciendo Pablo, no temas, es menester que sea presentado delante de César, y he aquí Dios te ha dado todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. La parte importante es porque yo confío en Dios. A pesar de toda la adversidad, Pablo seguía confiando en el Señor. Nosotros nos pudiéramos preguntar, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió, si ya sabía lo que iba a acontecer, por qué Dios permitió que se subiera Pablo a este barco? ¿Por qué Dios, si ya vemos cómo había calmado el mar en Galilea, no lo podía haber calmado para no llegar a esta situación? Si sabían que Pablo iba ahí. ¿Por qué Dios permite esta circunstancia de adversidad? Y en la vida de Pablo, nosotros también nos debemos de preguntar, ¿por qué Dios permite que suceda lo que está aconteciendo en este mundo? ¿Por qué permite Dios a veces algunas características? Nosotros ahora que tenemos la palabra de nuestro Dios y vemos la vida de Pablo, sabemos en qué termina esta historia. Pero lo que está aconteciendo hoy en día, hermanos, también tiene un propósito de Dios en nuestras vidas. Y es necesario que en comunión, que en oración con el Señor, entendamos. Finalmente, hermanos, también vemos la actitud de Pablo. La actitud de Pablo es echarle ánimos a los que estaban sufriendo. A los navegantes, a los varones, les insistaba que comiesen, que recuperasen fuerzas. Vamos a leer el versículo número 33. Y como comenzó a ser de día, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que esperáis y permanecéis ayunos, no comiendo nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, que ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomando el pan, hizo gracia a Dios en presencia de todos, y partiendo comenzó a comer. Les insista y les dice, ya van 14 días que ustedes no prueban alimento. Tengan buen ánimo, coman, y haciendo una oración, parte el pan y comienza a comer. Es lo que debemos de hacer nosotros los cristianos frente a la adversidad. Lo que debemos de hacer es instar y dar palabras de aliento y darles ese pan de vida y saber que un cristiano, hermanos, debe de ser sal. Saber que un cristiano debe, de donde quiera que se encuentre y frente a la adversidad que se encuentre, un cristiano debe de ser una persona que anime, que dé vida. Dice la palabra de nuestro Dios en Mateo 5, del 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. O sea que nosotros debemos de ser, frente a esta adversidad que está pasando, los cristianos debemos de ser luz. Debemos de ser esas personas que confían en un Dios y que sepamos que todo esto tiene un propósito. Finalmente, nosotros debemos de seguir el ejemplo de Pablo y tenemos que darles de comer y tenemos que darles de beber. Porque dice la palabra de nuestro Dios en San Juan 4, versículos 13 y 14. Respondió Jesús y díjole, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Pablo y darles de esa agua, de ese maná celestial que es la palabra de nuestro Dios, y saber que en nuestro Señor Jesucristo hay vida eterna. Hermanos, los insto a ser como Pablo,
Si vemos que la situación es difícil, ser precavidos, como Pablo lo intentó ser. Si por alguna razón seguimos navegando y no podemos salir, tenemos que estar en comunión con el Señor, confiando en que tenemos un Dios poderoso. Y además animar a los demás y ser hijos de Dios y darles esa agua, ese pan de vida que es Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos.